capítulo 2. La vez anterior estudiamos la porción de los versículos 5 al 9 de Hebreos capítulo 2 y decíamos que allí, en medio de su argumentación de que Jesucristo es superior a los ángeles, el autor nos menciona dos grandes cosas que el Señor hizo por nosotros los hombres que no hizo por los ángeles. Y en el versículo 5 dice que Dios no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Un enorme privilegio que el Señor nos da como parte de lo que significa nuestra salvación. Pero la segunda gran cosa que Dios hizo por nosotros los hombres, que no hizo por los ángeles, fue enviar a su Hijo para rescatarnos. Lee el versículo 16 conmigo. Dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y ya nosotros entendemos por el libro de Romanos y Gálatas que los que son hijos de Abraham por medio de la fe son sus verdaderos descendientes. Somos del mismo linaje. Y podemos entonces, si llamamos a aquel sermón, reinaremos con él. Este sermón podemos titularlo, rescatados por él. ¿Qué hizo Jesús entonces para rescatarnos a nosotros? Para él rescatarnos, él se identificó completa y totalmente con nosotros. Y vamos a ver 4 declaraciones. La primera declaración es la siguiente. Jesús estuvo dispuesto a ser el pionero de nuestra salvación. Y lo vemos esto en el versículo 10. Dice el versículo 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Hay otras 2 versiones que quisiera leerles. La Nueva Versión Internacional dice, en efecto, y pueden comparar, en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, hay un propósito, es llevar hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, que perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. La Biblia de las Américas, por su lado, dice, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Este versículo 10 tiene todas estas expresiones. Por eso quería aclarar esa expresión, convenía a aquel, es más bien, convenía que aquel hiciera, era necesario, había algo urgente que se tenía que llevar a cabo para que se pudiera llevar hijos a la gloria. Algo trascendental tenía que ocurrir para que esos hijos pudieran ser llevados a la gloria. Es lo que está diciendo el texto. Teníamos que tener a un autor de la salvación. El autor de nuestra salvación. Convenía que eso ocurriera. Pero el versículo 10 tiene una expresión que perturba a muchos creyentes, y es que se habla de perfeccionar por aflicciones a ese autor de la salvación. Si tenemos que tener a un autor de salvación perfeccionado, no era perfecto, tenía imperfecciones. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? Antes de responder, debemos entender que el autor de ninguna manera está diciendo que Jesús tenía pecado o que era imperfecto. Porque observen lo que el mismo libro de Hebreos dice. Dice Hebreos en el capítulo 4, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, él mismo nos dice 2 capítulos más adelante que Jesús era sin pecado. Luego en el capítulo 7, versículo 26, hablando del sacerdocio, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Cómo era él? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. No,
No era por imperfección en ese autor de la salvación. Y en el capítulo 9, que habla del sacrificio del nuevo pacto, dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. De manera que el autor no cree de ninguna manera que nuestro Señor era imperfecto o tenía pecado. No es de eso que le está hablando. Lo que ocurre es que para nosotros el término perfeccionar tiene un significado diferente a lo que era para esa cultura a quienes el autor estaba escribiendo. La palabra perfeccionar se usaba más en el sentido de llevar algo a la madurez. Es una palabra que el autor le gusta usar, la usa 14 veces en Hebreos. 14 veces. Es una palabra importante para él. Y es importante para él porque él quiere plantear que lo que tenemos en el nuevo pacto es precisamente el cumplimiento de lo que hay en el antiguo pacto. El nuevo pacto es llevar a la madurez aquello que antes estaba en una etapa infantil. Quedarnos en el Antiguo Testamento y en sus preceptos es quedarnos en la etapa infantil. Pero creer en Cristo, abrazar a Cristo y confiar en Cristo y en su obra completa es llegar a la madurez. Recuerden que los lectores de Hebreos necesitaban comprender que no debían quedarse en el antiguo pacto, que ellos debían ver la superioridad del nuevo pacto. Y él está diciendo, ahora en Cristo, ustedes tienen algo muchísimo mejor, superior. Cristo fue perfeccionado no en su carácter, sino en su oficio como el Cristo, como el Mesías. Él iba a llevar a cumplimiento las promesas que había en el antiguo pacto y él era el cumplimiento de las ilustraciones que el antiguo pacto tenía acerca de cómo iba a ser la obra redentora. Sangre tenía que ser derramada, por eso tantos animales sacrificados. Ahora viene Cristo y derrama su sangre, ¿ven? Él es el cumplimiento. Y ellos debían ver, entender, absorber esto. Ahora, ¿qué lograría Cristo con esa muerte? Hermanos, dice que llevaría a muchos hijos a la gloria. El plan divino nos dice que nuestra meta no está aquí. El propósito de nuestra salvación no es hacernos felices aquí. Es llevar muchos hijos a la gloria, porque la gloria no es aquí. La gloria es donde Cristo está. Por eso Él vendrá a buscarnos para tomarnos para sí. De manera que la óptica con que vemos la muerte cambia cuando abrazamos a Cristo. Cristo es quien hace que la salvación sea una realidad, quien trilló el camino. Él es el pionero de nuestra salvación. Pero hay una segunda cosa que quiero que vean en nuestro pasaje. Y esto lo vemos en los versículos 11 al 13. Y mi segunda declaración es que Jesús nos hizo sus hermanos con todo el significado que el término implica. Leamos los versículos 11 al 13. Dice el pasaje: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a tus hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, nosotros entendemos la literalidad de la expresión, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Pero, ¿y qué de esa expresión? Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Tiene un énfasis. Y tiene un énfasis en la santidad de Dios. Tiene un énfasis en que nuestro Padre es santo y que sus hijos tienen un carácter que se reproduce en ellos. Los hijos de Dios tienen un carácter que manifiesta de quienes ellos son hijos. Bien, ¿quién es el que santifica? ¿Quién es el que santifica? El que santifica es Cristo. El que santifica es Jesús. En otros pasajes de la misma epístola habla de este asunto. Y dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Nosotros debemos sentirnos, wow, yo soy hermano del Señor Jesucristo. ¡Qué privilegio! ¿No es eso solidaridad?
¿No es eso identificación plena con nosotros? Y como si fuera poco la expresión que ha utilizado, cita 3 textos del Antiguo Testamento, 3 versículos para mostrar el punto. Dice un autor, Richard Phillips, nosotros somos adoptados en Cristo. La bendita doctrina de la adopción. La bendita doctrina de la adopción dice que nosotros, siendo hijos del diablo, fuimos rescatados. Él nos recogió y Él nos declaró hijos suyos. Él nos dio su apellido. Él quiere que tú veas que Él está plenamente identificado contigo. Él cita el Salmo 22, versículo 22, un salmo mesiánico. Un salmo que citado en el Nuevo Testamento para mostrar los sufrimientos del siervo del Señor. Es ese pasaje que es citado en el Nuevo Testamento, Cristo mismo, cuando Él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es citando el Salmo 22. Pues en el versículo 22, Él dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Él cita este texto y pone palabras en boca de Cristo. Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Cristo ha prometido que cuando su iglesia se reúne, Él está aquí con nosotros. Lo que está diciendo ahí es que en medio de nuestras alabanzas se encuentra uno cantando con mejor voz que nosotros. Cristo mismo alabando junto a su pueblo. Y aquí está diciendo, yo anunciaré tu nombre a mis hermanos y en medio de la congregación te alabaré. La voz de Cristo adorando junto con nosotros sus hermanos. Y usa ese salmo como argumento para demostrar la hermandad. Yo soy hermano de ellos, Señor, y cantamos juntos tus alabanzas. También cita a Isaías capítulo 8. Cita 2 versículos de Isaías 8, el versículo 17 y el versículo 18. El versículo 17 dice, esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en Él confiaré. Y tiene su contexto en Isaías capítulo 8. Pero lo interesante es ver que aquí, poniendo una vez más palabras en boca de Cristo, la última parte de ese versículo dice, yo confiaré en Él. Cristo diciendo, yo confiaré en Él. ¿Cuál es el sentido aquí? Pues el sentido es que nuestro Señor Jesucristo, en medio de su peregrinaje en esta tierra, como se hizo uno de nosotros, Él vivió, experimentó las debilidades comunes a los hombres. Y Él, en esas condiciones, Él expresó su confianza en su Dios. Y Él es un ejemplo para nosotros de oración. Como en los momentos más cruciales Él, ¿qué hacía? Oraba a Dios el Padre. Y nosotros tenemos que imitarle a Él. En el versículo 18, luego dice, he aquí yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios de Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Y es esa primera parte que es citada en el versículo 13 de Hebreos 2. He aquí yo y los hijos que Dios me dio. Y habla de nosotros como si fuéramos los hijos de Cristo. Es como si Él estuviera presentado ante el Señor. Y dice, he aquí estamos nosotros. Él se presenta junto con nosotros. He aquí yo y los hijos que Dios me dio, mis hermanos. Eso está diciendo nuestro Señor Jesucristo aquí en este texto. Él se ha identificado plenamente con nosotros. Y hermanos, si Jesucristo ha mostrado tal identificación con nosotros, ¿con quién debemos nosotros identificarnos? ¿Con Él o con el mundo? Dice un autor, cada familia tiene características distintivas. Dice el autor, ¿cuál es el rasgo distintivo de la familia de Dios? La santidad. Eso significa que los cristianos somos aquellos que estamos en el asunto de santificarnos. Por esa razón es que él comienza ese texto, esa sección diciendo, el que santifica y los que son santificados, de uno son todos.
La santidad nos distingue. La santidad nos diferencia. Y Él nos ha rescatado, nos ha hecho miembros de su familia, pero Él quiere que seamos santos. Y Él quiere que procuremos esa santidad. Y por eso esa lealtad a Cristo se va a manifestar en nosotros vencer las tentaciones, para nosotros poder vivir en santidad para la gloria de su santo nombre. Es la voluntad de Dios, nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación, dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4:3. Y dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Cuídense para que no forniquen. ¿De dónde vamos a derivar la fuerza, el empuje para practicar la voluntad de Dios? Es su voluntad, eso es lo que Él quiere. Y Él nos ha rescatado porque Él nos quiere hacer santos. Efesios 1:4, Él nos escogió para que seamos santos. El propósito de su elección. Pero esas son las primeras dos declaraciones que yo quería que ustedes vieran. Primero, tenemos a Cristo como el pionero de nuestra salvación. Segundo, Él se identifica con nosotros llamándonos hermanos. Mi tercera declaración va de los versículos 14 a la primera parte del versículo 17. Y lo he llamado, Jesús se identificó con nosotros hasta el punto de la encarnación. Lean conmigo, Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. La pregunta es, ¿para qué se encarnó Jesús? ¿Para qué se encarnó el Señor? ¿Cuál es la razón de ser de la encarnación? Pues la razón de ser es la muerte expiatoria en la cruz. Para eso, dice aquí, Él participó de lo mismo. ¿De qué participó? O de lo que los hombres participan, carne y sangre. ¿Qué somos nosotros? Nosotros decimos carne y huesos. El texto aquí está usando carne y sangre, una manera de hablar de el hombre. ¿Qué es lo que tú eres? Carne y sangre. Eso es lo que somos. Y dice, Cristo participó de eso mismo. Él se hizo como uno de nosotros. ¿Con qué propósito? Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, al diablo. Tenía que hacerse como uno de nosotros para morir en nuestro lugar. Y es la misma verdad que Pablo dice en Filipenses capítulo 2. Fue hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El propósito de la encarnación, poder hacerse un siervo que va a la cruz y muere. Lo mismo que dice Hebreos capítulo 2. El propósito de la encarnación era morir por nosotros, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Cristo venció de la manera más increíble, por medio de la muerte precisamente. El reino de la muerte, el imperio de la muerte había llegado a los hombres por causa del pecado. Inmediatamente Adán y Eva pecan, la muerte entra, el hombre empieza a morir. Y no solamente físicamente, sino que hay una muerte espiritual. Muerte ha entrado a la humanidad. ¿Y qué trae Cristo? Vida por medio de la muerte. Pablo lo presenta de la forma teológica en Romanos capítulo 5, cuando compara a Cristo con Adán. Dice que Cristo es el segundo Adán, y dice en Romanos 5:17, pues, si por la transgresión de uno solo, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Por uno solo, Adán reinó la muerte. Por uno solo, Jesús reinó la vida. Porque la destruyó por medio de su propia muerte. Jesucristo vino a deshacer lo que se inició en el huerto de Edén, a revertir el impacto de la caída y sus consecuencias. Un golpe mortal a Satanás por medio de la muerte en la cruz. Cristo vino y murió en una cruz para salvar a pecadores. Ese es el propósito de su encarnación.
Ahora dice algo interesante acerca de la muerte. Dice que nosotros éramos esclavos del temor de la muerte. Eso es una realidad. Parece como que es normal y correcto por las consecuencias de la muerte sin Jesucristo que las personas teman. Porque hay suficientes razones para una persona sin Jesucristo para tener miedo a la muerte. Esa muerte que no anuncia y que puede llegar a viejos y jóvenes por igual. Esa muerte a la que estamos todos expuestos. Y podemos en un momento estar vivos y de repente ya no lo estamos. Esa muerte con la que tú y yo tenemos una cita ineludible, todos nosotros tenemos que estar preparados para ese momento. Y lo que está diciendo el texto es que en nuestro pecado naturalmente hay razones para temer lo que hay después de la muerte. Ahora, ¿qué vino Cristo a hacer? Cristo vino a destruir al que tenía las riendas de ese imperio del mal. Él dice que ahora nos libra a lo que éramos esclavos de ese temor de la muerte por medio de su propia muerte. No es que una persona creyente no pueda tener temor de la forma en que morirá, si sufrirá dolor o si no lo sufrirá. El hecho de que un creyente tema el cómo será la experiencia de la muerte, eso es una cosa. Pero de lo que el texto está hablando es que Cristo en la cruz eliminó las consecuencias de la muerte, lo que hay después de. Porque nosotros sabemos que después de la muerte el creyente va a la presencia de su Señor. Por eso es que Pablo dice, con toda y absoluta confianza y seguridad, que es partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y nosotros tenemos que abrazar esa verdad bíblica, porque va a ser de aliento, va a ser de ayuda. Dice alguien, el temor a la muerte es algo que la humanidad todavía enfrenta. ¿Cuánto del hecho de mantenernos ocupados o de nuestro frenesí con el entretenimiento es principalmente un intento por quitar nuestros ojos de la sombra que la muerte arroja sobre nuestras vidas? Dice, ¿por qué la gente quiere estar ocupado? Y tiene que estar haciendo algo, entreteniéndose con algo siempre, una música, una película, algo, está haciendo algo. Dice, no pensar en la muerte, no pensar en esa sombra de la muerte que se arropa sobre él. La muerte no es simplemente un evento que nos aguarda, sino un poder que nos gobierna ahora. La levadura de la futilidad que inunda todos nuestros logros y que niega a nuestras almas la paz y el contentamiento. Introduce el tema de la muerte en medio de una conversación e inmediatamente los rostros cambian. Algunos piden cambia de tema. Porque no es algo que los hombres quieren considerar ni se quieren preparar para ello. Antes, como dice la Escritura, nosotros pensamos que nuestras casas son eternas y que duraremos para siempre. Y hacemos planes como si fuéramos a vivir para siempre aquí. El realismo con el que el cristiano vive le permite ser planificador, pero no solamente para esta vida, también para la eternidad, o sobre todo para la eternidad. Finalmente, lo cuarto que quiero mencionarles, que nos habla de la completa y total identificación que tiene Jesucristo con nosotros. No es solamente que Él se encarnó, Jesús se constituyó en nuestro misericordioso y fiel sacerdote. Versículos 17 y 18. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hermanos, nosotros somos celosos, defendiendo la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que seguir siéndolo. Pero hermanos, nosotros tenemos que ser igual de celosos para defender la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Las dos cosas son cruciales. La humanidad de Cristo es absolutamente necesaria para cumplir con la cualificación de ser nuestro sacerdote, para ser nuestro mediador. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, ¿qué? Jesucristo, hombre. ¿A quién mejor para mediar entre Dios y los hombres que aquel que es Dios y hombre? Es a Él que necesitamos para poder tener relación con Dios. Es necesario que Él sea hombre. Debía ser en todo semejante a sus hermanos.
No es solo que Jesús como sacerdote es humano, sino que Él dice que Él también es misericordioso y fiel. No se desliga de los suyos, se identifica con ellos, Él siente con ellos. Él no nos abandonará, Él es fiel con su pueblo. Y Él es misericordioso, Él siente con su pueblo. ¡Qué bendición! Necesitábamos un sacerdote que hiciera expiación por nuestros pecados. Sin su humanidad no hubiera habido cruz, y sin cruz no hubiera habido redención. En el capítulo 10 Él dice, me preparaste cuerpo. Me preparaste cuerpo para yo poder venir y bajar y ser de ellos. Pero por el otro lado, Él no solamente vino y murió en la cruz, sigue siendo nuestro sacerdote para interceder por nosotros para siempre. Sigue siendo nuestro sacerdote y de manera especial se destaca el auxilio que Él nos brinda en medio de nuestras luchas y tentaciones. Por eso dice el versículo 18, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él sabe lo que tú sientes, mi hermano. Él sabe lo que tú sientes cuando viene la fuerza de esa tentación. Y se identifica con nosotros. Él entiende tu lucha. Él entiende por lo que está pasando. Él te escucha con interés. Cuando tú le hablas, Él presta atención. ¿Qué Salvador tenemos? ¿Qué Salvador? Se hizo como tú para morir por ti, para identificarse contigo. La muerte de Cristo no es un tributo a la grandeza del hombre. Es una misión de rescate para una humanidad perdida. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Alabado sea el Cordero.